toma del cuidado de todos los detalles. Mirá, che, Con qué bueno que cuidemos eso. todos los detalles. Me lo voy a hacer me lo voy a tatuar en algún lado, Está sí. buenísimo. Bueno, en una remera, hacemos remera. Bueno, señor Marco Cittadini, vamos a repasar un poquito. Sí, claro, Ya nos cómo no. relajamos un poco, arrancamos, ustedes saben, es día martes. Ya dijimos todo lo que teníamos que decir en materia de sorteos. Ahora nos metemos en la información dura. Hay que decir, primero, déjame hacer un comentario con la tapa de Clarín de hoy, porque más allá de Clarín, lo que expone Clarín en un título, yo diría catástrofe, es una operatoria con la cual el gobierno justifica, o por la cual el gobierno justifica la reposición del cepo, sobre todo para grandes compradores, gente que compra en el contado con liqui, digamos, ¿no? En el dólar MEP, etcétera, etcétera, pero en grandes volúmenes, que en realidad se repuso porque se fueron 10.000 millones de dólares casi. Ahí la estamos viendo. La mitad de los dólares que compraron los ahorristas fue usado para empresas para especular. La mitad de los dólares comprados los ahorristas fue usado por empresas para especular. Me animo a citar esta etapa porque el otro día un amigo me mandó un informe con esto, donde claramente se reflejaba esta maniobra, y me decía, esto es una barbaridad, qué difícil este país. ¿Por qué? Porque en líneas generales las grandes empresas siempre se las arreglan para evadir, digamos, los impuestos, pero también para evadir los controles, con lo cual acá le compraban a los ahorristas en un modo cuantioso, digamos, estamos hablando de 10.000 millones de dólares, para especular. Es un país complejo la Argentina, es un país donde evidentemente hay un doble estándar en relación a la moneda nacional y el dólar, eso lo viene diciendo Cristina hace mucho tiempo, y estas son maniobras también muy habituales de los grupos empresarios, que hacen la ley, se la imponen a la mayoría, pero ellos ya tienen reservada la trampa. Esa sería un poco la síntesis. Dicho eso, sí, Marquito, vamos con todo. Sí, tiene que ver todo que ver con esto que estás mencionando. ¿Por qué? Porque ayer comenzó lo que es la campaña del presidente de la Nación de cara a las elecciones del 26 de octubre. Y comenzó como casi se dio la campaña del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, un tanto accidentado, porque fue a la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego. Y la verdad es que tuvo que suspender las actividades que tenía previstas. Fue una fábrica, es cierto, Newsam, una de las ensambladoras que están en la ciudad, pero no pudo hacer la recorrida. Algunos dicen por la protesta. Yo vi la protesta, conozco mucho la ciudad de Ushuaia, la verdad que no era una protesta muy masiva, había... De cualquier manera había gente. Lo que no había ni a un solo militante de la Libertad Avanza, había muy pocos. Era masiva en relación a la otra. En relación a la otra, efectivamente. Podría haber sido más masiva, quiero decir. Sin embargo, fue mucho más masiva que el apoyo que recibió el presidente, que salió al hotel, habló ahí, para lo vamos a escuchar, con un megáfono para algunos que se habían acercado. No eran muchos y se volvió. Estuvo un rato en Ushuaia. Vamos a escuchar. Son actos interruptus. Actos interruptus, sí, efectivamente. En campaña. Efectivamente, pero no piensen, porque por ahí no lo vieron, no piensen en un escenario parecido al de Lomas de Zamora. ¿No? El propio Federico Termín dijo, a mí no se me ocurre, hace 3 días dijo una cosa interesantísima, dijo, a mí no se me ocurre hacer un acto a esa hora, en hora pico, en el centro de Loma, porque obviamente generás un lío bárbaro. Federico Termín ganó con el 60% de los votos. Digamos, no es que no tiene apoyo en la ciudad, y sin embargo Milei fue. Esto no lo imaginen de esa manera, porque no fue así de explosivo, no pasó nada. Hubo una manifestación en su contra, lógica, en una provincia que también sufre los mismos ajustes que otras, con algunas características de las que vamos a hablar, y Milei suspendió todo, habló para 10 que estaban ahí y se volvió. Vamos a escuchar a Javier Milei justamente hablando desde Ushuaia para una radio. Esto se trata de una elección nacional, entonces lo que hay que enmarcarlo es dentro de lo que se elige a nivel nacional. Entonces, en la lógica nacional, nosotros es este modelo que, digamos, o sea, que los argentinos le han puesto un gran esfuerzo y que estamos a mitad de camino y que estamos en un momento bisagra para seguir continuando hacia abrazar la idea de la libertad, que son las que han traído el progreso a la humanidad, o retornar al pasado, a retornar a la pobreza, a retornar, tener que vivir de la dádiva al político. Esos son los modelos, o sea, porque esta es una elección nacional. Entonces, digamos, lo que se pone en juego son las cosas, digamos, ¿querés volver a vivir con la inflación?
¿Querés tener a la gente esclavizada con la dádiva? Digo, ¿querés que la gente, digamos, se muera de hambre, que la pobreza explote? ¿O querés, digamos, una situación donde la pobreza está cayendo, la indigencia está cayendo, la economía se está recuperando, la inflación va desapareciendo de a poco? Digamos, o sea, y que se te abre un montón de posibilidades al mundo para que Argentina, digamos, vuelva a entrar en el sendero que lo haga de acá a un tiempo un país próspero. Bueno, ahí estaba entonces Javier Milei, que si ustedes ven, cambió al menos su objetivo de campaña. ¿Se acuerdan que hace 4 meses era pintar el país de violeta? Hoy el discurso es otro, quieren volver a eso que los trajo hasta acá. Cambió el discurso. Es como, me acuerdo de Macri, ¿no? Macri año Pospaso. 2019. 2019. Esos días. El 12 de agosto. Claro. El día que fueron entre una elección, la PASO y la Nacional. Adoptó también así un discurso agonal, podemos decir. Un discurso, esto o el caos, o nosotros, o la hecatombe, o no, digo algo por el estilo. Sí. Le funcionó un poco porque recuperó 7, 8 puntos. Sí, claro. El tema es que, bueno, por supuesto gastó muchísimo para recuperar esos 7, 8 puntos, pero que me parece que la situación es diferente, porque Milei no se está jugando la reelección, la verdad es esa, es una elección legislativa, digo que tiene a veces lógicas que él mismo construyó. Pero él nacionaliza estas cuestiones, ¿no? Creo que lo hizo incluso hasta con la elección de la provincia de Buenos Aires. Y esta también se hace cargo él. Evidentemente la disputa es por si logra una bancada de mayor número. Sí. O generar las condiciones para que no se le termine de explotar. Yo creo que ya se le explotó, ¿no? Lo que sería la interbancada, el interbloque que se había armado para sostener sus políticas está bastante... Está golpeado, está deteriorado. Es cierto que la llegada de Scott Bessent, por lo menos a los muchachos de Provincias Unidas, les generó algunas dudas. Yo tengo mi duda de si los portaaviones estadounidenses ganan elecciones en la Argentina. Creo que lo dijo Durán Barba esto, ¿no? Yo tengo mi duda si los portaaviones ganan elecciones en La Matanza, o en Santa Fe, Tengo mi duda, ¿eh? A mí me da la impresión de que nada que no sea de la política interna y de la economía, sobre todo, gana elecciones en la Argentina. Bien, bueno, vamos con eso entonces. Porque uno ve una cantidad de opiniones de afuera que después no terminaron repercutiendo. Pero vamos a escucharlo a Javier Milei en el momento en que canceló el acto. Había cancelado el acto, que era a las 6 de la tarde. No llegó a esa hora. Salió a las puertas de su hotel. Había algunos militantes, muy poquitos militantes ahí reunidos, y les habló con un megáfono. Si les gritaba un poquitito, lo escuchaban también. Sabemos que todavía falta, pero vamos por el buen camino, porque bajó la inflación, bajó la inseguridad, bajó la pobreza, bajó la indigencia. ¡Todo está bien! ¡Vamos, presidente! Por lo tanto, les pido que no aflojen. Esta vez el esfuerzo va a valer la pena. ¡Sí! ¡Vamos, Milei! No queremos volver al pasado. Queremos seguir el camino de la esperanza, porque la libertad avanza por Bueno, compro colchones, señora, compro heladeras. Más o menos. ¿Dónde quedó la motosierra? Con la corneta esa, Cambié la motosierra por el megáfono. Insisto yo, si hablaba fuerte, los tipos lo escuchaban, porque no estaba hablando para una multitud que no lo podía oír. Pero bueno, había que montar la escena. Había que montar la escena. ¿Qué No dice, digo Croce? ¿Cómo anda? ¿Bien? Yo muy bien, ¿y ustedes? Bien, buen día, bienvenido. Cambié la motosierra por un megáfono, se ve que ya no lo escuchan tanto. Motosierra por un megáfono, Los de la efectivamente. corneta, ¿te acuerdas? Qué gracioso. Sí, ahí sí, los de la sí. corneta. Manuel Adorni habló Pero. acerca sí, Manuel Adorni habló acerca de la cancelación de este acto en Ushuaia. ¿Qué dijo Adorni? Ojo, hablan de ¿Qué dijo? incidentes, no pasó, eso no sucedió. pasó nada. Una marcha de protesta como se está dando en casi cualquier lugar del país, y el presidente, ante la falta de convocatoria evidente en el acto, bueno, lo suspendió. Pero Adorni hablaba de incidentes, tirapiedras, cantidad de cosas. Esto es una Argentina de hace 50 años, esto tampoco puede pasar. Cualquier argentino tiene que ir a expresar sus ideas en cualquier punto de la Argentina y estar seguro que no le pase nada.
el presidente de la nación está dentro de ese grupo de gente que tiene que poder caminar por cualquier parte del país sin que pasen estas cosas. No se suspendió, hubo que correrla porque efectivamente entendíamos que había autoconvocado sectores violentos, incluso relacionados al oficialismo de la provincia, al oficialismo local, perdón, y hubo que, por temas de seguridad, no solo del presidente, sino también de la propia gente que iba a participar, que había que salvaguardar su integridad. Para eso está el 26 de octubre, para ver si queremos que sigan los tirapiedras y los violentos o no. Bueno, parte de la decisión de octubre también es esa, ¿no? Bueno, ahí estaba entonces Manuel Adorni, falso, absolutamente falso, no había ningún grupo violento, había una marcha, y la verdad que es discutible esto de si el presidente tiene que caminar tranquilo por las calles. Por supuesto que cualquier persona tiene que caminar tranquila por las calles. Ahora, el presidente tiene responsabilidades, esas responsabilidades generan consecuencias y esas consecuencias a veces se ven en las calles. Bueno, eso es ser presidente, qué sé yo, ¿qué va a hacer? Es así. No te enojes, Marquito. No, solo lo planteaba, ¿no? Digo, pues si no, solamente los peronistas tienen que afrontar consecuencias. Eso es verdad. Medio particular. Ahora nos vamos a meter con ese tema, ¿no? De la Argentina absolutamente particular en materia judicial. Pero lo cierto es que Manuel Adorni también usa otro argumento para decir por qué se perdió en la provincia de Buenos Aires. Dice, perdimos por la boleta de papel, por la boleta tradicional. ¿Quién dijo eso? Adorni. Es llamativo, porque Milei ganó con esa boleta en 2023. Sin embargo, ahora parece que perdieron por eso. Después de la elección que te vio victorioso en la Ciudad de Buenos Aires, la Libertad Avanza acumuló derrotas en prácticamente todos los lugares. ¿Qué hizo mal el gobierno ahí? No, yo creo que en la ciudad después. Yo creo que cada elección es diferente. Creo que mi elección también fue una elección muy particular. Y cada jurisdicción tiene su análisis de candidatos. Y está, digamos, la provincia de Buenos Aires, por supuesto, que tuvo una fuerza de la gran mayoría de los intendentes que pusieron todos los recursos que por supuesto nosotros no tenemos, y de los que no disponemos, y todo un aparato que, con un sistema electoral viejo como es la boleta papel tradicional, que hizo que por supuesto el resultado no sea el que uno hubiese deseado. Bueno, ahí está entonces, discutible. Una rápida, porque acá hay una noticia que es importante, y es que volvieron a tomar contacto Javier Milei y Mauricio Macri. Lo confirma Manuel Adorni. Se intercambiaron mensajes cuando terminó la entrega de premios en Nueva York el día miércoles. Bueno, el presidente sabía que el presidente Macri había hecho algún comentario sobre él y sobre el gobierno, y le agradeció, y bueno, empezaron como después de mucho tiempo a intercambiarse mensajes. La relación nunca se había cortado, y bueno, cuando volvía a Buenos Aires quedaron en algún momento en encontrarse, así que en algún momento se encontrarán. Bueno, ahí está, la confirmación de algo que ayer era un rumor, y es que incluso se hablaba de que de alguna manera se habían contactado. Bueno. Dos impotencias se saludan, sería en este caso. Está muy bien. Dos impotencias se saludan. Bien, es muy correcto. Dos tipos impopulares hoy, podemos decir. Sí. Uno más que otro. Sí, cuando uno mira las encuestas del fin de semana, algunas se fueron conociendo, la de Federico González, hay otras que no se conocen, pero que están dando vueltas y que son interesantes. Lo que uno ve es que la caída en general, la caída de todo el gobierno es pronunciada. Incluso ayer también se difundió el índice de confianza de la Ditela, que está por debajo de los 2 puntos, en una escala de 0 a 5, ya perforó los 2 puntos, está en 1,94, es una baja bastante considerable en relación con el mes pasado, que ya no era buena el índice de confianza, y uno ve, qué sé yo, que por ejemplo Karina Milei tiene un 73% de imagen negativa, que José Luis Espert, del que ahora vamos a hablar, cayó 10 puntos en su imagen. Bueno, se ve por todos lados esto. El gobernador de la provincia de Buenos Aires habló ayer, en realidad en la conferencia de prensa que habitualmente da Carlos Bianco, estuvo también, como había sucedido hace unos días, el gobernador, y hablando acerca del triple crimen, el triple narcofemicidio, se refirió a lo que le parece que tiene que suceder con la seguridad en la Argentina y que el presidente tiene que convocar a los gobernadores.
Yo le pido al presidente que convoque urgentemente a los gobernadores y podamos tener una mesa de trabajo que sea nacional, porque el tema del narcotráfico es un tema internacional, pero afecta a todo el territorio de la Argentina. No hay que hacer campaña con esto, no hay que hacer marketing con esto. Entiendo que la ministra es también candidata, no me importa. Lo que pedimos por enésima vez es que se articule un trabajo a nivel nacional y tiene que estar encabezado por el presidente de la Nación. Bueno, ahí estaba el gobernador Axel Kicillof pidiendo algo que es bastante lógico, qué sé yo, ¿no? Digo, ¿cómo no va a haber políticas nacionales en relación con el tema seguridad? Esto es bastante sentido común, pero parece medio insólito. Ahora vamos a escuchar a algunos productores en 9 de julio, por ejemplo, que reclaman lo mismo sin saberlo en algún punto. Pero bueno. Hay que decir, que las fuerzas federales, que son las que se dedican a combatir los delitos federales, entre ellos el narcotráfico, se dedican a pegarle a los jubilados y a los jubilados. Y a los reporteros gráficos cada vez que pueden, y algunos los mandan al hospital. Y no están haciendo lo que tienen que hacer. No están ni metiendo presos a grandes narcos, ni cuidando la frontera. Ni cuidando la frontera, ni aplicando en un criterio de seguridad con un plan, digamos, organizado. Es simplemente la regulación de la protesta social. Sí. Es todo lo que entra en la cabeza de Patricia Bullrich. No le pregunten de otra cosa, pues es inútil para ejercitar la función que tiene dada por Javier Gerardo Milei, que es corresponsable, ¿no? De todo esto. Efectivamente. Como decíamos, José Luis Esperts es uno de esos personajes que viene gozando de una impunidad bastante absoluta, ¿no? Digo, en una Argentina que dice que una expresidenta no podía no saber que un funcionario que está 17 rangos abajo de ella en una provincia había firmado algo, porque además ni siquiera hay una irregularidad, ni siquiera se demostró una irregularidad en eso, pero en todo caso no podía no saberlo. Un tipo que viaja en el avión de un narco, que le presta una camioneta a un narco que después es baleada y que además recibe $200.000 de un fideicomiso que integra ese narco junto con otra persona que está condenada en los Estados Unidos a 16 años de prisión por narcolavado y fraude y otras cosas, tiene que seguir siendo diputado nacional y merece todos los honores del caso. Bueno. Es la Argentina en la que vivimos. La Argentina en la que vivimos. Te agrego un dato, Marco, que a veces presta confusión en estos días. La transferencia, cuando habla Esper el domingo a la noche, él dice la transferencia fue al partido, hay un aporte al partido. Eso es falso. El partido no solo no tuvo aportes privados, y además él dice esto es una vieja opereta del 2021, que la información es nueva. Cuando detienen a esta mujer, que la condenan a 16 años, ella tenía material contable de esta organización delictiva que conforma Fred Machado. Fred Machado, que además, digamos, está en prisión domiciliaria, en su super mega mansión, mientras que a algunos le indigna que a Cristina la dejen salir al balcón de su casa. Fred Machado, que es un delincuente, está en su mansión en Viedma. Y eso no le indigna a nadie, ¿eh? Sí, bueno, pero es importante y la transferencia es directa a José Luis Esper. Lo que aparece figura en el asiento. Exacto, a José Luis Esper, no al partido. Y esto de nuevo no es una investigación cuca, es una investigación una fiscalía de Texas. Y el otro dato que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, que para mí es lo más grave y de lo que menos se está hablando, es recientemente, ustedes lo decían, el abogado de Fred Machado es Francisco Neto, que es el abogado de, insisto, el presidente de la Nación en la causa Libra, ¿sí? O sea, el mismo abogado tienen. Sí. Pero el dato acá es que el 27 de agosto, Francisco Neto presenta ante la Corte Suprema de Justicia, porque tiene pendiente Fred Machado el pedido de extradición. Y presenta ante la Corte Suprema de Justicia nueva información que dice que debe ser considerada por la Corte. El expediente, Roberto, hace 3 años duerme el sueño de los justos en la Corte Suprema de Justicia, que se tomó 40 días desde el informe del Ministerio Público Fiscal para condenar a Cristina. 40 días para Cristina, 3 años y medio para Fred Machado, el narco. Con pisadito el expediente. Por primera vez lo mueve. ¿Y por qué lo mueve? Porque Francisco Neto presenta lo que él dice nueva información muy importante para la situación de Fred Machado,
que no es ni más ni menos que la declaración de la hija de esta mujer que está detenida, donde aparecen los registros contables, porque la hija, a diferencia de la madre, no se declaró inocente, se declaró culpable, hizo un convenio con la Fiscalía de Texas. Y ella dio nueva información. Cuando uno lee cuál es la nueva información que dio, en realidad ella dijo, yo soy culpable, acepto que había una organización que lavaba dinero, activos, de lo único que ella no se declara culpable es del tráfico de estupefacientes, porque hubiera ido presa, le dan una probation por 5 años, y esa es toda la información nueva. ¿Qué hace la Corte? La Corte dice, bueno, como hay información nueva, ni siquiera se toma el trabajo, se lo devuelve al juez federal de Neuquén, le dice, tomen, investiguen esto, o sea que ahora el juez federal, que hace 3 años y medio le mandó el expediente a la Corte, se lo devuelven, tiene que pedir a Estados Unidos, imagínate el tiempo que va a pasar, tiene que pedirle a Estados Unidos la información sobre ese juicio para ver qué hace, para volver a mandárselo a la Corte. Sí. Pero estamos hablando de un narcotraficante, pero Cristina está presa en San José 1111. Impunidad, así se llama la película. Tenemos al Neura Fantino. Vamos a escuchar primero a Marcela Pagano, si te parece bien, porque el bloque coherencia, yo hablé con Carlos D'Alessandro, pero bueno, Marcela Pagano es a la que vamos a escuchar, dijo, la verdad que José Luis Esper se tiene que correr, tiene que irse de la Cámara de Diputados, bueno, lo decía Pagano de esta manera. Vinculada a corrupción o a una causa penal que puede generar algún daño en el ejercicio de su función, un daño ya sea al gobierno, si estamos hablando de alguien del Ejecutivo, o un daño a la honorabilidad de la Cámara de Diputados, si estamos hablando de un diputado, debe apartarse de su lugar hasta tanto se demuestre que es inocente. Invertir la carga de la prueba. ¿Para qué? Para predicar con el ejemplo. Cosa que decíamos otros gobiernos no lo hicieron. Pues bien, que creo yo que debería dar un paso al costado la persona que está siendo en este momento señalada por haber sido financiada con fondos ni más ni menos que del narcotráfico, dar las explicaciones del caso y no manchar lo que nosotros queremos reconstruir, que es la honorabilidad de la Cámara de Diputados. El bloque coherencia lo va a plantear desde este lugar. Bueno, ahí estaba entonces Marcela Pagano. Si les parece, también vos lo mencionabas. El Neura Fantino. Alejandro Fantino. Dijo algo así como que tiene que ir a un lugar neutral. Nosotros lo recibimos acá, no sé si nos consideran neutrales, pero podríamos acá, recibirlo acá a Esper. No sé si vos te sumás. Yo cedía por ahí. Igual no somos neutrales. Él dice que escucha, perdón. A mí me gusta porque Fantino dice que tiene que ir a un lugar neutral, asumiendo que Neura no lo es. Obvio. Es hermoso. Pero aparte, digamos, neutral en la cabeza de Fantino vaya a saber qué quiere decir, no importa. Pero si quiere que le hagan las preguntas correctas a Esper para ver si se pisa o no, y en función de eso, como pide Neura Fantino renunciar si no puede responderla, nosotros lo podemos hacer, podemos hacerle ese favor para que se vaya de la Cámara de Diputados. Pero escuchemos lo que dijo el Neura Fantino, que es el intelectual orgánico de este gobierno. Dale. A mí me cuentan que en las últimas horas, esto es una información personal, incluso a nivel salud no estuvo bien, no sé hasta qué punto, pero no la pasó bien las últimas horas, él y la familia. Entonces, si el tipo va en las próximas horas, mañana pasado, y da una nota en terreno neutral, ni siquiera terreno enemigo, porque vamos a ser honestos, acá está todo. Sí, terreno neutral, ¿ok? Neutral, que no vaya ni conmigo a Neura, ni con el gordo Dan, porque van a decir va a terreno libertario, ni que vaya, no sé, a C5N, porque lo van a destrozar. Bueno, que vaya a un terreno que dé una nota con Clarín Nación. Si el tipo pasa ese desafío de hablar 25, 30, 40 minutos, acá tengo los papeles, lo conocí así, me subí al avión por tal cosa. ¿Por qué no lo hizo ayer, Fanta? Bueno, ese es el tema. Digo, si Karina, no lo hace, Karina Milei tiene un cartel en la frente tatuado que dice 3%, y Esper tiene un cartel tatuado que dice narcodiputado. Si no lo hace, para mí, si no lo hace en los próximos días, para mí, game over. ¿Y sí? ¿Qué significa? Game over. Bueno, game over. Para mí, game over. Dice. Si eso te dicen los aliados, imagínate. Lo del terreno neutral, la Nación Clarín es difícil. Es difícil de ser tratado, sobre todo, pero además porque esto no es una opinión nuestra, es lo que pasó en la realidad. Expert fue a ATN, que es del Grupo Habló Clarín. Con el señor Mercuriale. Franco Mercuriale, ayer dijimos una de las entrevistas más ignominiosas que hemos visto en el último tiempo. Cabeza a cabeza con Viale, ¿no? Cabeza a cabeza con la de Viale, pero ahí vimos algo fuera de escena. Acá además no era en se vivo, veía todo, entonces ella era de facto que estaba preparada. Efectivamente. No esperábamos de Viale nada más. Que no, lo que hizo, Mercuriale no conocíamos. Y de Mercuriale tampoco. Pero lo cierto es que eso le parece terreno neutral. Bueno, no lo es porque en la entrevista que le hicieron no dejaron...
primero lo dejaron para el final, el tema. Él habló de narcos durante toda la entrevista como si él no estuviera implicado en un escándalo en relación con ese tema, y al final recién se le preguntó por eso, más que se le preguntó, se lo dejó hacer un descargo, ¿no? Sin repregunta, qué sé yo. Bueno, ese es el terreno neutral al que quiere Fantino que vaya. La verdad es que no hace falta, qué sé yo, lo que hace falta es que, porque además algunos de sus colegas, hay que ver si el número da, por supuesto, porque en el Congreso el número es el que manda, están diciendo que se tiene que ir. Ayer hubo una Germán decisión, Martínez, claro, una decisión de que no puede tener como presidente de la Comisión de Presupuesto a alguien que está sospechado de vínculos con el narcotráfico, ¿no? Sí, lo que pasa es que después fue creciendo, y algunos, lo decía Marcela Pagano, pero por supuesto también gente de Unión por la Patria, lo que decían, ya no puede ser diputado. Va más allá de presidir una comisión. Pero bueno. Hay decisiones políticas. Digo, esas son decisiones políticas y hay que ver el número, digo, ¿no? Si te da o no te da. Sí, claro. Es una sanción política. Es una sanción política. Es una sanción política. Yo creo que eso es una definición que tienen que tener los otros, los bloques de ahí en el Congreso. Mi sensación, viendo un poco cómo se está moviendo el Congreso en este momento, es que tanto la moción de censura de Francos como esto, hasta después de las elecciones parece difícil. Pero bueno, es una sensación que tengo. Capaz que me estoy equivocando. Algunos criticaban, ¿viste? ¿No? Porque bueno, la indignación que hay. ¿Ustedes se acuerdan el indignómetro cómo reventó por el aire cuando le tiraron caca en la vereda a Esper? Sí, claro. Que todos se agarraban la cabeza. Bueno, está sospechado de tener vínculo con el narcotráfico y de recibir dinero del narcotráfico. Me parece que es más indignante y un poco más grave. 38 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Tanda, ya venimos. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad.